Saludamos a esta hora al doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Doctor Cabal, gracias por acompañarnos y por la espera. Usted está desde muy temprano acá en el programa. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Muy buenos días. Estaba precisamente repasando las noticias de ayer que fueron muy graves para el país, pero que vamos a tener oportunidad de hablar. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están conectados. Doctor Cabal, quisiera preguntarle su reacción ante el hundimiento de la reforma laboral. Ustedes estaban muy preocupados por este proyecto de ley. Sí, Luis Carlos, nosotros estábamos muy preocupados y hubo gente que nos preguntó ayer que si estábamos celebrando y la verdad que pues en este país no hay por qué celebrar con lo mal que vamos en todos los frentes, pero sí sentimos una tranquilidad en el sentido de que los senadores actuaron responsablemente, valerosamente, con argumentos que tuvimos la oportunidad a lo largo de toda esta discusión de compartir con ellos y mostrarles cómo esta era una reforma perversa para el empleo en el país. Inclusive el caballito de batalla de la oposición y el gobierno que defendía este proyecto era que las empresas o los empresarios estábamos en contra de los trabajadores. Pero Luis Carlos, usted me da la oportunidad para aclarar que precisamente aquí los más perjudicados eran los trabajadores, porque si bien es cierto, hubieran tenido una mejor remuneración de horas extras o nocturnas o dominicales y festivos, eso es pan de hoy y hambre de mañana, porque esto era irresistible, el incremento de costos entre el 12% y el 30%, dependiendo del tamaño de la empresa, para las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea que aquí lo que se salvó fue una mortandad de microempresas, de pequeñas empresas y el trabajo de miles y miles de trabajadores que trabajan en esas empresas. O sea que realmente lo que pasó fue para el beneficio de Colombia. El Banco de la República y Fedesarrollo habían estimado en más de 450.000 empleos perdidos. O sea que realmente los grandes beneficiados son los trabajadores, no Mm. las empresas como lo dice, tratando de torcer los argumentos, el pacto histórico y por supuesto el gobierno nacional. Doctor Cabal, ayúdeme con esto. ¿Qué porcentaje de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas? Eh, Luis Carlos, las micro, porque las micro son la gran mayoría, Sí. pequeñas y medianas, son 98%. No, Si ahí lo le- detengo ahí lo detengo ahí. Para solo el ejercicio de entendimiento. ¿Me dijo el número otra vez, doctor Cabal? 98%. Carajo. Pero Entonces, le digo más, sí, quítele las medianas y son 95%. no. Es que, ¿y cómo se define una microempresa? ¿Cuántos empleados tiene una microempresa? Según la ley de MIPYMES que hay en Colombia, Luis Carlos, el rango entre micro, pequeña, mediana empresa y grande se define por el tamaño de los activos, el número de trabajadores y se define igualmente, digamos, por el valor de las ventas. En el caso de trabajadores, que es lo que nos interesa en este momento, las micros llegan hasta 10 trabajadores, Imagínese. las pequeñas hasta 20. Solo microempresas del 92%, Luis Carlos. Entonces, si esas microempresas, digamos, tienen uno, dos, tres trabajadores, no estábamos contando o no existe, o tal vez existe un estudio que hubiera dicho, si esa reforma laboral hubiera existido, probablemente esta cantidad de empresas hubieran dejado de existir, porque las microempresas tienen dos, tres trabajadores. Claro, esto eran las panaderías de barrio, eran las ferreterías, las peluquerías, las tiendas, empresas, las cafeterías, empresas pequeñas de transporte, o sea, una cantidad de empresas que la gente confunde porque este discurso de sesgo ideológico del gobierno ha llevado a estigmatizar que el nombre de empresa es algo grave para Colombia y son los ricos del país. Eso no es cierto. El tejido empresarial colombiano está conformado ante todo de personas talentosas que han hecho empresa de clase media y clase baja en Colombia. Y a ellos Entonces, se les iba a acabar el trabajo y a sus trabajadores también. entonces, doctor Cabal, esta reforma laboral lo que hacía era darle más privilegios a los más privilegiados y retirarle privilegios a los menos privilegiados. ¿Por qué? Porque las empresas difícilmente con estas reformas laborales van a sacar a la gente que más dinero gana o a la gente que más tiempo lleva. Lo que va a hacer es quitar a la gente que menos tiempo lleva y a la que menos gana.
Y si uno lo lleva al caso de las pequeñas y medianas empresas, es prácticamente a la aniquilación de esas mismas compañías. Porque el problema en Colombia, doctor Cabal, esta es la pregunta para usted, es definitivamente la formalización empresarial. Sí, Luis Carlos, es correcto. Es que siempre nos opusimos a esta reforma porque primero reconoció la propia exministra de Trabajo, esta reforma no estaba planteada para generar empleo ni para combatir la informalidad, sino para mejorar los privilegios de los trabajadores. La informalidad hoy es del 56% según el DANE. ¿Qué iba a pasar? Y es que nosotros lo investigamos en una encuesta que hicimos con más de 1.700 empresarios, la mayoría micros y pequeños. ¿Qué iba a pasar? Muchos de ellos nos decía, por ejemplo, un panadero, para que hablemos con el ciudadano de a pie. Nos decía un panadero Puente Aranda, mi gran pareto de ventas los hago el fin de semana y los domingos y festivos. Yo para eso tengo que contratar, tengo 3 personas trabajando y tengo que contratar 4 adicionales. Me dijo, yo ya hice las cuentas, no voy a poder contratar los 4 adicionales y antes, por el contrario, me va a tocar sacar 1 o 2 personas. Pero usted puede funcionar así, ah, no, me va a tocar abrir más tarde y cerrar más temprano. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo esta reforma iba a perjudicar a miles y miles de micros y pequeñas empresas y a sus trabajadores. Y era una reforma que obviamente se iba a provocar mucho más informalidad porque, claro, por la necesidad del trabajo, la gente terminaba haciendo arreglos con los dueños de las empresas para trabajar horas y obviamente sin prestaciones sociales, que es lo que no apuntó a mejorar esta reforma. Doctor Cabal, para dejarlo ir, ¿y cómo se ven las cosas para este año, para los comerciantes en Colombia, para el fin de este año? ¿Mejoran un poco? Luis Carlos, un comentario final de la reforma laboral Por porque me supuesto, parece sí, que es señor. un tema muy importante. Mire, lo otro es que nosotros apuntamos desde el día uno que esta reforma nació torcida de forma y de contenido. De contenido por lo que ya hemos dicho, pero de forma porque nunca se concertó y aquí aprovecho para desmentir al ministro de Trabajo, quien ayer en la audiencia del Senado una y otra vez habló de que sí se ha concertado. Pero resulta que cuando el ministro explicaba, confundía qué es concertar. Según la RAE, concertar es dialogar y llegar a un acuerdo entre las partes. Y eso nunca sucedió en la reforma laboral. Hubo muchas opiniones, hubo diálogos, sí, hubo reuniones, un tinto, pero es que eso no es concertar. El ministro lamentablemente se confundió y quiero decir categóricamente, y me desmentirán los demás gremios, que esta reforma nunca fue concertada porque nunca hubo un Mm. acuerdo tripartito, como lo dice la Constitución, en la Comisión Nacional de Concertación entre gobierno, trabajadores y empresarios. Eso es muy importante que lo haya dicho el doctor Cabal. Esta reforma nunca fue concertada. Muy importante este dato. Finalmente, ¿cómo se ven las cosas, por favor, doctor Cabal, para el final del año? Bueno, pues apenas estamos en el primer trimestre, Luis Carlos, pero le quiero decir que el comercio por lo menos repuntó en octubre, noviembre y diciembre, más por la bondad de la disminución de las tasas de interés del Banco de la República que estimuló el consumo. En enero siguió la tendencia de buen comportamiento del comercio, pero ya en febrero sentimos una descolgada. Fedesarrollo reveló que el índice de confianza del consumidor cayó estrepitosamente al menos 12,4. Y obviamente estos síntomas de recuperación lamentablemente se ven un poco turbios por el ruido que le mete el presidente y el gobierno ahora a esta consulta popular que está totalmente sin fundamento, porque eso es mostrar de que definitivamente el gobierno es mal perdedor porque el Congreso le sirve cuando le aprueba, pero no le sirve cuando no le salen sus cosas favorablemente. Entonces, esto de la consulta está generando mucho ruido y mucho pesimismo entre los empresarios hacia el futuro. Mm. En nuestra reciente encuesta, el 66% de los empresarios no se muestran optimistas, de los comerciantes. Y lo otro es que tenemos otro problema y es la caída de la inversión y especialmente de la inversión extranjera, que ya es un síntoma de que los extranjeros y las empresas
extranjeras no quieren invertir en Colombia. El año pasado cerró con menos 17,6 y en Mm. enero con menos 34,4. Entonces, claro, el presidente ayer, como usted muy bien lo dijo, muy polémicamente sale a violar la reserva estadística anunciando el ICE, el índice de crecimiento económico, y a sacar pecho con un 2,6, que eso para Colombia, que estaba acostumbrado a crecer a 4,3 y a niveles superiores, pues eso es un crecimiento muy pobre todavía. Entonces, vamos a ver qué pasa con la inversión, vamos a ver qué pasa con el comportamiento del consumidor, con las tasas de interés, que ya el banco se ha quedado quieto 2 veces. Quedarse quieto 2 veces significa que rompió la tendencia de ir bajando la tasa de interés porque la Sí. inflación en vez de bajar ha subido en enero y febrero. Entonces es un año de mucha incertidumbre y obviamente a esto también le hace mucho ruido qué va a pasar con el presidente Trump en abril, que seguramente va a haber incremento de aranceles para productos colombianos. O sea que es un año muy incierto y si a esto le agregamos que preelectoralmente estábamos en el 2025, pero adicionalmente ahora con la consulta se genera ya mucho más ruido político, pues creo que Mm. esto va a incidir negativamente en el comportamiento de la economía. Pues ojalá las cosas sigan mejorando. Doctor Cabal, para usted un abrazo enorme, para todos sus afiliados, por supuesto, los empresarios, los trabajadores, los comerciantes en Colombia, un abrazo para ellos también. Doctor Cabal, es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos, y nuevamente felicitaciones por su maravilloso programa. Muchísimas gracias, doctor Cabal. Un abrazo enorme. Gracias. El doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, que generosamente nos acompaña acá en nuestro programa con un panorama clarísimo, como siempre, el del doctor Cabal. Muy bien, vamos a la siguiente entrevista. Y vamos a la segunda entrevista del día. Gracias al doctor Felipe Campos por la información económica de Asobancaria en B12, la radio digital 100% independiente. Está con nosotros hasta ahora la senadora Nadia Blel. Senadora, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo muy especial para ti, Luis Carlos, y para todos en el estudio y especialmente para quienes nos siguen. Senadora, quisiera empezar mostrándole estas imágenes de lo que ocurrió ayer, usted estando como protagonista del recinto en el legislativo. Por favor, veamos qué fue lo que ocurrió ayer. De manera nominal, señor secretario. El país se Bueno, que sepa el país que en este momento la Comisión Séptima va a masacrar a la clase trabajadora colombiana. Que identifiquen claramente cuáles son los congresistas que van a votar en contra del pueblo. Están pidiendo respeto para acá, pero es mentiras. Van a masacrar al pueblo colombiano. Escuchen quiénes van a votar en favor de masacrar al pueblo. Escúchenlo. Van a masacrar al pueblo. Van a masacrar al pueblo. Masácrenlo. Masacradores de la clase trabajadora. Masacran a la juventud trabajadora. Están dominados por el demonio. Al Senado se lo tomó el demonio. Señores senadores y representantes. Se tomó el demonio el Congreso de la República. Doctora Blel, los colombianos vimos este video. Le tengo que decir que como colombiano me dio enorme vergüenza y preocupación frente a lo que vimos. Los vimos ustedes rodeados, cubiertos, prácticamente escoltados por la policía por estas actitudes violentas que no tienen nada que ver con la democracia. Quiero preguntarle cómo se siente usted, cómo fueron esos momentos que hoy estamos revisando en video. Luis Carlos, yo debo decir que la verdad fue un momento muy duro, sobre todo para nosotros desde la mesa directiva. Nosotros teníamos que velar no solamente por la seguridad de los senadores y senadoras que integran esta comisión, sino que para nosotros era muy importante también garantizar la seguridad de nuestros equipos de trabajo, jóvenes, mujeres, asesores, el equipo de la secretaría, que de pronto no contaba con esquemas de seguridad como sí cuentan los senadores, pero que también estaban ahí haciendo su trabajo. Para mí era muy importante que cada uno de ellos
pudiera regresar a sus casas con sus familias. Y yo debo reconocer que es de valientes lo que hicieron los senadores de la Comisión Séptima de Senado, porque muchos de ellos, casi todos, hemos recibido amenazas, descalificaciones, pero no solamente amenazas que ponen en riesgo nuestra seguridad, sino también la de sus familias. Y que ellos nos hayan acompañado el día de ayer, que ellos hayan asumido su responsabilidad como congresistas de cara a los colombianos, porque nada de esto ha sido oculto, como han tratado de decirlo, yo creo que eso es de valientes. Doctor Ablel, me deja usted muy preocupado cuando dice, para mí era muy importante que nuestros asesores y las personas que trabajan con nosotros pudieran llegar a sus casas. ¿De qué tipo de amenaza nos está hablando? Qué les han dicho? ¿Cómo los presionaron para que no votaran a favor del archivo de este proyecto de ley? Mira, nosotros recibimos casi todos, yo puedo decir que todos los 8 senadores, incluso 9, tenemos conocimiento, llevamos un registro de amenazas personales, amenazas contra sus seres queridos, incluso amenazas contra el Congreso, donde incluso hacían alusión de que se iba a repetir lo del Palacio de Justicia. Por eso desde la mesa directiva, y yo debo agradecer todo el acompañamiento que nos brindó el presidente del Congreso, el doctor Efraín Cepeda, y la Policía Nacional, porque a través de una reunión que hicimos previamente, pudimos tomar medidas para garantizar el acceso no solamente de los congresistas, de sus asesores, de los equipos de trabajo del Congreso de la República, sino también de la prensa que nos acompañó ayer. Por eso es muy doloroso, pero lo más doloroso es saber que muchas de estas amenazas descalificativos provenían a través de recursos públicos, de redes institucionales, de canales institucionales de televisión, de emisoras. Y eso es lo que más nos duele, porque el Congreso es una rama del poder público autónoma que tiene que actuar con total libertad. Y a través de diferentes medios y recursos trataron de silenciar nuestras voces, de cortar nuestra autonomía y la representación que nosotros tenemos de quienes nos llevaron hasta ahí. Doctor Ablel, ¿cuántos años lleva usted haciendo política? ¿Cuántos años lleva usted en el legislativo? 10. Perdón. ¿Es, es, eh, ¿Es la primera vez que usted ve una cosa así? ¿Es comparable con algo que haya visto antes en estos 10 años de trabajo en el legislativo? La verdad es primera vez que vemos algo como esto. En los otros gobiernos, yo he estado eh, en dos, digámoslo así, con dos gobiernos anteriores, este es el tercero, y nunca había presenciado esa discusión, esas amenazas entre una rama y otra. Eh, Nunca puedo decir que se desconociera la autonomía del Congreso como se ha tratado de hacer ahora, eh, de silenciarlo, de amenazarlo, de hablar de rompimiento, de hablar de tiranos. Jamás, jamás en 10 años había presenciado algo de eso. Yo creo que el gobierno actual no ha entendido que las grandes reformas se concertan, se concilian, se construyen. Las grandes reformas no se hacen a través de imposiciones y tampoco esas diferencias que deben haber y que existen en una democracia y en un país tan diverso como Colombia deben respetarse. Y al contrario, esas diferencias nos deben servir para construir lo que el país necesita. Doctora Blel, ¿qué nos tiene que decir de la actitud como del representante Mondragón o de la representante Carrascal o de los miembros de la bancada del gobierno que estaban en el lugar? Mira, cada uno tiene sus formas. Son formas que de pronto yo no comparto. Y que muchos en la comisión no compartimos. La comisión séptima siempre se ha caracterizado por ser una comisión muy técnica, muy responsable, muy de formas. Y lastimosamente, siempre cuando hay debates como estos, tenemos la presencia de colegas congresistas que parecen que no conocieran la ley quinta ni el procedimiento del Congreso y llegan con descalificativos y amenazas. Nos ha pasado 2 veces. Y siempre nos pasa precisamente en el trámite de estas reformas, que es cuando debe haber más consenso, cuando debe haber más unidad. Eso es lo triste de todo eso. Yo me sorprendo porque a veces ellos dicen, y veo que muchos son colegas, incluso del Ejecutivo que han estado, que han sido compañeros de nosotros en el Senado de la República, parecen desconocer la ley quinta. A mí me sorprende que ellos sigan insistiendo que este proyecto no se ha discutido.
Claro, estoy teniendo algún tipo de interferencias de audio para que por favor desde la producción los corten. Doctora Cabal, doctora Cabal, doctora Ablel, ¿tiene usted alguna preocupación sobre lo que pueda pasar en el futuro frente a este tipo de situaciones, frente al actuar del legislativo? ¿Le da miedo usted tomar otra determinación como la que ha tomado con valentía, con honra, con elegancia, como lo hizo en las últimas horas? Mira, esto fue un acto de responsabilidad y yo creo que como congresistas nosotros estamos sujetos a la ley y sobre todo a esa representación que nos han dado los colombianos. No, que si nos da miedo, sí nos debe dar miedo, pero tenemos que actuar pensando en lo que más le conviene a los colombianos. Y mientras las ramas del poder público, la rama judicial pueda seguir funcionando, los organismos de control en realidad ejerzan sus funciones, mientras la Policía Nacional y las autoridades puedan tener las garantías para ellos hacer su función, yo creo que los colombianos podemos seguir confiando y teniendo la plena certeza de que el Congreso, a pesar de las amenazas, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, va a seguir funcionando y va a seguir legislando en favor de los colombianos. Pues quiero expresarle a nombre de todos los colombianos la inmensa admiración que sentimos muchos por su trabajo en las últimas horas. Ver una mujer puesta en todos sus cabales, dándole todas las garantías a los participantes de un diálogo en un escenario completamente negativo, difícil, violento, con policía, con gritos, con acosos, con violencia, con medios de comunicación en contra, ustedes se mantuvieron y muchas veces somos muy duros con el legislativo, pero en esta oportunidad vale la pena, senadora, en su nombre, felicitarlo por el trabajo que han hecho y ojalá sigan haciéndolo de esta manera cuando corresponde. Senadora Nadia Ablel, muchas gracias por darnos unos minutos, es usted muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos, pero si me lo permite, yo sí quiero reconocer y aprovechar esta oportunidad para que se reconozca la labor de las mujeres de la comisión. Lo que hicieron ellas ayer fue un acto de responsabilidad. A mí me duele que sigan diciendo que esta comisión y estos senadores no pensamos en los trabajadores de nuestro país, cuando precisamente han sido estas mujeres quienes han liderado, quienes también han acompañado de la mano de nuestros otros colegas importantes proyectos de ley que hoy benefician a los trabajadores del país, como el que le da garantías a las empleadas del servicio doméstico, como el que reduce la jornada laboral, como la licencia de paternidad que tenemos vigente, como el que le da más recursos a los emprendedores de nuestro país. Esto fue un acto de responsabilidad pensando en empleo, pensando en los trabajadores y pensando en el tejido empresarial colombiano que está constituido sobre todo por pequeñas empresas de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco trabajadores que constituyen el tejido empresarial que mueve la economía de nuestro país. Este es el tipo de congresistas que queremos. Estoy seguro que hay mucha gente que se lo sabrá retribuir a usted y a las personas que han trabajado de esta manera. Senadora, muchas gracias. Que tenga buen día. Buen día para todos. Muchas gracias. Esto es Vélez por la mañana de B2 en la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.